Les voy a pedir que podamos ir todos juntos en nuestras Biblias al libro de Hebreos, capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Versículos 1 al 13, es decir, vamos a leer todo el capítulo. 1 al 13. Dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Vamos a orar, hermanos. Padre, te amamos, Señor. Te alabamos. Y estamos muy agradecidos que nos concedas el gran privilegio de estar aquí, escuchando tu palabra. Señor, queremos rogarte, bendice la exposición de tu palabra. Abre nuestros corazones, abre nuestros oídos. Oh Dios, queremos escuchar tu voz. Somos débiles y nos distraemos muy fácilmente. Nuestra mente tiende a divagar. Nuestros oídos con cualquier ruido se distraen, pero tú, Señor, eres poderoso para atraer nuestros corazones, llenarlos, encenderlos con tu fuego. Y por eso venimos a ti humildemente. Yo, Señor, vengo a ti rogándote: úsame, ten misericordia de mí. No te fijes, Señor, en mis pecados ni en mis debilidades, sino mira con misericordia a tu pueblo y a tu siervo, por amor de tu nombre, por tu bendita gracia. Bendice tu palabra en esta hora. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos del sacerdocio de Cristo, estamos hablando del ministerio de Cristo. La palabra ministerio nos hace referencia al servicio a Dios. Es la raíz de esta palabra.
El ministerio de los sacerdotes del antiguo pacto, es decir, de la descendencia de Leví y de Aarón, era ser servidores en el santuario, servidores en el tabernáculo o en el templo. Y en el capítulo anterior, es decir, en el capítulo 7 de Hebreos, ya nos dejó claro el autor que el sacerdocio que presentó Melquisedec era mucho mejor. Y por cuanto Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, su sacerdocio es mucho mejor que el sacerdocio levítico. De hecho, vimos que su sacerdocio es un sacerdocio que nos convenía, pues es un sacerdocio eterno. Su sacerdocio es más digno, nos da una mejor esperanza y es santo. Ahora el autor sigue argumentando en orden de comprobar de manera plena por qué el cristiano debe permanecer y no regresar al antiguo pacto. Una vez más, recordemos la razón principal por la cual se da este mensaje en aquel momento. Y es porque algunos cristianos de aquella época estaban siendo intimidados y persuadidos a regresar a los rituales y sacrificios del antiguo pacto. Así que todo este tiempo, el argumento principal para que no hagan eso ha sido: Cristo es muchísimo mejor, así que no hay razón para volver atrás. Sin embargo, debemos reflexionar en lo siguiente: sí, Cristo es mejor sumo sacerdote, porque es según el orden de Melquisedec, pero debemos ser honestos y aceptar que, a pesar de que todos los argumentos establecidos hasta aquí son fuertísimos, el sacerdocio de Cristo no significa nada si no puede resolver el problema del pecado. Desde el principio en Génesis, el problema principal ha sido el pecado. El pecado separó al hombre de Dios y le imposibilitó el acceso a su presencia. Hasta ahora vemos que el sistema de sacrificios del antiguo pacto no había podido lidiar con el pecado de manera definitiva. Por lo tanto, si el ministerio de Cristo es mejor, nos debería de ofrecer una manera definitiva en la que se lidiaría con el principal problema de la humanidad. Así que se necesitaba un nuevo pacto que lograra lo que no podía lograr el antiguo pacto. Es aquí como en este capítulo el autor nos comienza a hablar más claramente de esto, comenzando a destacar el ministerio de Cristo y llevándonos a este nuevo pacto. Y básicamente su argumento es este: por cuanto en Cristo hallamos un mejor ministerio, Él puede asegurarnos un nuevo y mejor pacto. Repito, por cuanto en Cristo hallamos un mejor ministerio, Él puede asegurarnos un nuevo y mejor pacto. Así que comenzamos con el punto número 1 de 2 puntos, que es: en Cristo hallamos un mejor ministerio. El autor a la carta a los Hebreos en este capítulo comienza a hablarnos acerca de este ministerio de Cristo y continúa con la comparación entre el ministerio de los sacerdotes levíticos y el sumo sacerdocio de Cristo. Ya había comenzado con esto en el capítulo anterior. Fue mencionado que en el Salmo 110 encontramos el anuncio de que el Mesías llevaría el oficio de sacerdote y el oficio de rey de manera conjunta. Y aquí en estos 2 primeros versículos hace énfasis en lo mismo cuando dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Está diciendo: lo importante aquí es que tenemos en Cristo justo lo que necesitamos. Un sacerdote que además de ser sacerdote es rey y que ministra no en esta tierra, sino que es ministro en el santuario celestial. El santuario celestial es el verdadero tabernáculo. Aquí se reúnen el rey y el sacerdote en el mismo lugar, en la misma persona. Y entonces el autor vuelve a retomar el tema del ministerio de los sacerdotes levíticos y dice: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual
es necesario que también éste tenga algo que ofrecer, hablando de Cristo, como sumo sacerdote. Esta manera como habla es muy interesante porque para comenzar nos está introduciendo ya al tema de qué es lo que ofrece este gran sumo sacerdote. Es decir, nos comienza a introducir al tema del sacrificio de Cristo, el cual va a desarrollar a lo largo de los siguientes capítulos. Y es de destacar la manera como emplea ciertas palabras el autor. Por ejemplo, cuando dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar o para ofrecer ofrendas y sacrificios, la palabra que usa para decir ofrecer o presentar es diferente a la que usa en el griego cuando hace la referencia a lo que ofrece Cristo. La palabra que usa para ofrecer de los sacerdotes levíticos es diferente en el griego. Su conjugación es diferente. Cuando habla del sacerdocio levítico es una conjugación verbal que habla de hacerlo de manera continua, estarlo haciendo una y otra vez. Pero la forma como conjuga el mismo verbo refiriéndose a Cristo habla de una única vez de manera definitiva. Y eso es muy interesante porque es un juego de palabras que hace para hacer énfasis y más énfasis en que el sacrificio de Cristo es único y definitivo. Ahora, en los siguientes versículos, continuando con esta comparación de ministerios, encontramos lo siguiente. Dice, versículo 4, así que si estuviesen sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Dice, si estuviese en la tierra, o en otras palabras, el ministerio de Cristo no es en la tierra, es en el cielo. Y afirma, aquí en la tierra no podría ser sacerdote, lo cual es muy cierto porque ya habíamos mencionado antes que venía de la tribu de Judá y no había nada en la ley concerniente a que la tribu de Judá podía tener sacerdotes. Pero recordemos, su sacerdocio es según el orden de Melquisedec, designado por Dios con juramento. Y lo que nos está diciendo aquí el autor es, por cuanto no está en la tierra, sino que está en el cielo, sí puede ser sumo sacerdote, pero además puede ser rey. Y nos hace la comparación también del santuario celestial y el tabernáculo terrenal hecho por manos de hombres, hecho por Moisés. Cuando Dios le manda a Moisés a erigir el tabernáculo, le dice que lo haga conforme a las cosas que ha visto en el monte. Eso aparece 3 veces en Éxodo y una vez en Números, lo cual nos hace pensar de manera lógica que Dios a Moisés le mostró un tabernáculo o santuario celestial, o al menos le mostró los planos y le pidió que lo hiciera igual en la tierra. No queremos decir que actualmente en el cielo tiene las mismas medidas, pero sí es igual, representaba lo mismo, ¿sí? Es decir, el punto no es cómo parece y cómo no parece, es hay un santuario en el cielo. Ese es el punto. El punto, si es, no es, cómo es, de qué medidas, no. Hay un santuario en el cielo y ahí está Cristo. En este santuario celestial es donde está nuestro sumo sacerdote, en la misma presencia de Dios. No solo está en un lugar en la tierra que representa o representaba la presencia de Dios, que era el arca. Solo representaba la presencia de Dios. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, está delante de la misma presencia de Dios. Por eso es mejor su ministerio. El tabernáculo terrenal, las ofrendas, los sacrificios e incluso el sacerdocio solo eran figura y sombra de las cosas celestiales, como lo dice aquí el pasaje. Todo el sistema de sacrificios, los utensilios, el mismo tabernáculo, el arca, los sacerdotes, absolutamente todo lo que tenía que ver con el antiguo pacto, Dios lo diseñó de manera que no fuera suficiente. Así lo diseñó Dios, para no ser suficiente. Dios lo diseñó de manera que únicamente apuntara a lo que sí es suficiente, para que apuntara a Cristo.
que al tener que repetir el pueblo una y otra vez los sacrificios, los sacerdotes una y otra vez, ese cansancio en los sacerdotes, ese cansancio del pueblo en tener que llevar las reses, los corderos, las aves una y otra vez, todos los días, todos los fines de semana, cada que se enfermen, cada que pequen, al tabernáculo, al templo, esa noción de que hoy ya se logró, pero mañana se tendrá que hacer de nuevo. Este año ya se hizo, pero esperemos a que venga otro año porque se tiene que volver a hacer. Que esta idea al pueblo le trajera un deseo y una expectativa de decir, se necesita algo pleno. Así fue diseñado, para generar este deseo, para decir, esto no es suficiente. Se necesita algo que verdaderamente acabe con el pecado. Dios lo diseñó así. Dios lo diseñó imperfecto para que luego viniera lo perfecto. Y debo agregar, no es que en sí la ley o el sistema en sí mismos fueran imperfectos. No estoy diciendo eso. Más bien, los participantes lo hacían imperfecto. El problema no estaba en la ley. El problema estaba en el pueblo que no podía cumplir la ley. Tú y yo no podemos cumplir la ley. Hasta ahora entonces, nos ha dejado claro el autor que en Cristo, por tanto, tenemos un mejor ministerio. Así que el siguiente versículo lo utiliza para hacer la transición a nuestro siguiente punto, que es en Cristo tenemos un mejor pacto. En Cristo tenemos un mejor ministerio, hallamos un mejor ministerio y en Cristo tenemos un mejor pacto. Nos acaba de decir el autor que Cristo es mediador de un mejor pacto. En el versículo 6. La palabra mediador la usa debido a que está hablándose de su ministerio como sumo sacerdote. Recordemos que los sacerdotes eran mediadores entre Dios y el pueblo. Y lo que nos dice en este versículo 6 es que este nuevo pacto es mejor, dice, porque está establecido sobre mejores promesas, ¿verdad? Ahí dice, está sobre mejores promesas. Y aquí hace algo muy interesante. Comienza a citar un pasaje del Antiguo Testamento, cosa que ya ha hecho anteriormente en los capítulos anteriores. De hecho, se la pasa citando el Antiguo Testamento. Pero en esta ocasión no lo hace como en las otras menciones, de que da una explicación a su cita, sino que da por hecho que ellos, los que escuchan o leen, comprenden la referencia a la que él está haciendo. Y es que en sí, esta referencia que hace es una referencia directa a la promesa del nuevo y mejor pacto. Y de hecho nos introduce en el versículo 7 diciendo, porque si aquel primero, hablando del pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Pablo, ¿por qué dices que el pacto era defectuoso? Bueno, la palabra lo dice. Pues ya explicamos a qué se refiere. Prácticamente está diciendo, porque el primer pacto tenía defecto, Dios anunció un segundo pacto, el nuevo pacto, por medio de sus profetas. Y hace la cita de Jeremías 31, del 31 al 34, si gustan anotarlo. Aunque es una réplica tal cual. Dice así, versículos 8 al 12. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Se debe mencionar que tanto en el hebreo como el griego,
Cuando están aquí usando la palabra nuevo, de nuevo pacto, no se refiere a algo completamente nuevo. En inglés, brand new, ¿sí? No es algo que nunca antes hubo, sino que mantiene más bien la idea de algo renovado. Es eso, es algo renovado, más fresco. En el diccionario Strong dice, es algo fresco y nuevo en calidad y desarrollo, porque no se ha encontrado algo exactamente así antes. Quiere decir que el pacto que fue desde un principio, el cual lo conocemos como el pacto de gracia, ahora se presenta de una manera en que no se ha conocido antes, de una manera fresca, ¿sí? ¿Qué características tendría este nuevo pacto anunciado? Y aquí vienen las mejores promesas sobre las cuales está fundado este nuevo pacto. El punto número 1 de estas características la dice en el versículo 10, que dice, pondré mis leyes en la mente de ellos. La santa ley de Dios no desaparecería. Esa continuaría vigente y lo deja claro el Señor Jesús en Mateo 5:17 cuando dice, de manera muy explícita, dice, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, para llenarla. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que Dios está diciendo a través de Jeremías y ahora por medio del autor de Hebreos, no solo la ley seguirá vigente, sino que haré Dios poderosamente, iba a hacer que permanezca en sus mentes, cosa que antes no sucedía, por cuanto volvían a abandonar a Dios y se arrojaban a sus pecados y a la adoración de otros dioses. Lo vemos una y otra vez de manera continua en el Antiguo Testamento. Segunda promesa o punto número 2, característica número 2 de este nuevo pacto, dice, sobre su corazón las escribiré. Cuando Dios les dio la ley en el Sinaí, escribió 10 mandamientos sobre roca, ¿cierto? Sobre tablas de piedra. Ahora esos corazones de piedra serían destruidos, así como Moisés destruyó las tablas de la ley al ver el pecado del pueblo. ¿Se han dado cuenta? Cuando Moisés ve el pecado del pueblo, destruye las tablas de la ley. Así Dios, al ver nuestro pecado, por medio de Cristo, destruye nuestros corazones de piedra. Y esa ley que estaba en piedra la escribe en corazones de carne. La tercera promesa que se menciona ahora es, seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo, porque ahora que la ley ha sido escrita en su corazón, ahora tienen la capacidad de obedecer la ley. Si algo dice Dios en su palabra que caracteriza a su pueblo es que le ama y le obedece. Ahora lo puede hacer. Ahora Dios con este nuevo pacto podría hacer esto posible. La cuarta característica que nos da dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. El antiguo pacto era nacional y no personal. Antes era externo y envolvía varias cosas externas. No tenía la capacidad de lidiar con el pecado y era quebrantable. Pero ahora el nuevo pacto es inquebrantable, es espiritual, es individual y personal. Inaugurado por la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Santo hace un cambio interno y hace que lo interno afecte lo externo. Antes solo los profetas podían comprender y enseñar la palabra. Y le decían a las personas, conoce a Dios. Ahora, por la transformación interna del Espíritu Santo y su morada en el creyente, cualquiera, desde el que acaba de entregar su vida a Cristo y acaba de nacer de nuevo, hasta el más experimentado cristiano puede comprender la palabra y conocer a su Dios. Y finalmente, hace mención de una promesa que responde a la pregunta de cómo este ministerio de Cristo con este nuevo pacto lidia con el gran problema del pecado. ¿Recordamos que este era el cuestionamiento principal? Bueno, ¿cómo lo hace este nuevo pacto?
Nos dice el versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Cómo es que Dios sería propicio a nuestros pecados? ¿A qué se refiere? En el tabernáculo, el arca en particular, había un lugar llamado propiciatorio. Ahí se depositaba la sangre del sacrificio. Debía ser un macho cabrío sin defecto. Año tras año tras año, de manera perpetua. No podía faltar este sacrificio de la expiación. Era el más importante de todos. Simboliza que la culpa del pecado era cubierta delante de Dios mediante la sangre derramada. Veamos lo que nos dice Romanos 3, 24 al 25. Yo lo leo, dice así. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Esa palabra es la palabra clave. A Jesucristo Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Antes la propiciación que se ponía era la sangre del macho cabrío, pero aquí nos está hablando de la sangre de Cristo, que es nuestra propiciación. Pero su sangre no fue llevada a un tabernáculo hecho por manos humanas, como hace énfasis el autor, sino que Cristo, por su ministerio perfecto como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, llevó él mismo su propia sangre al santuario celestial, delante de la presencia misma de Dios, no de la representación de la presencia de Dios. Delante de Dios mismo, Cristo llevó su sacrificio y el Padre aceptó su sacrificio una vez y para siempre. Y es por eso que hoy está sentado en el trono como rey, intercediendo como sumo sacerdote por nosotros todos los días. Así es como se cumple la profecía de Jeremías respecto a que por medio del nuevo pacto Dios sería propicio a nuestras injusticias. Cristo toma nuestra iniquidad, carga con la culpa de nuestro pecado y derramada la ira de Dios sobre de él en la cruz, el castigo de nuestra paz fue sobre él, como dice Isaías 53:5. Cristo obedeció perfectamente la ley. Él fue justo y su justicia fue contada a nuestro favor. Y solamente así podemos llegar a la más hermosa promesa citada en este texto. Y la repito, nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. ¿Recuerdan que quienes llegaron a la escuela dominical se mencionaba acerca de si habría memoria de los pecados? ¿Qué dice esta promesa? Nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Sé muy bien, hermanos, que muchas veces cargamos con culpa de nuestros pecados pasados y que a veces el hecho de que aún vivamos ciertas consecuencias de haber tomado malas decisiones o de haber cometido ciertos pecados nos hace pensar que Dios sigue enojado con nosotros. Es natural por nuestra condición, porque aún tenemos un remanente de pecado. Pero hoy, escucha esta hermosa promesa que nos da esta palabra de consuelo. Nunca más se acuerda el Señor de tus pecados. Cristo murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. La muerte de Cristo es suficiente para cubrir una enorme multitud de pecados. ¿Por qué no podemos creerlo? ¿Sabes por qué? Porque aún dentro de nosotros, muy profundamente, hay un remanente de pecado y buscamos justicia por obras muy a menudo. Nos hace querer sentir que nosotros podemos hacer algo para lograr estar en paz con Dios. Debo castigarme. Debo sentirme cucaracha por horas y por días y por años. Debo hacer algo para sentirme en paz con Dios. Es parte de nuestro ego. Es parte de nuestro orgullo para hacernos sentir autosuficientes. Pero ¿qué crees? No podemos hacer nada. No hay nada que podamos hacer. Somos inútiles. Somos torpes. Somos débiles hombres y mujeres que necesitan a un Cristo fuerte, todopoderoso y suficiente que nos pueda presentar en paz con Dios.
Si no te has decidido a rendir tu vida a Cristo y sigues haciendo intentos por ya estar bien con Dios, deja de hacerlo. Estás perdiendo el tiempo. Abandona mejor tu pecado y abandona tus esfuerzos en vano por tratar de estar bien con Dios y confía solo en Cristo. Él es el único que te puede dar salvación y libertad de la culpa del pecado. Por si tú, hermano, hermana, ya has rendido tu vida a Cristo y eres hijo de Dios, pero aún de pronto sigues lidiando con una culpa demasiado pesada por tu pecado. Ojo, no una culpa de la obra del Espíritu Santo que te esté redarguyendo. No, estoy hablando de eso que nos hace la carne. Bueno, si te pasa eso, hoy te digo lo que hemos estado estudiando en Efesios. Eres acepto en el amado. No necesitas hacer nada. No necesitas torturarte, hacerte sufrir, castigarte de ninguna manera. Ve a tu Padre por medio de Cristo y abandónate a sus brazos, abandónate a su perdón. Él te abrazará y Él te perdonará. Cristo por eso es nuestro sumo sacerdote perfecto que puede lograr esta libertad y el perdón en nosotros. Una obra interna y espiritual perfecta que solo puede hacer posible este maravilloso y nuevo pacto. Como hoy aprendimos, por cuanto en Cristo hallamos un mejor ministerio, Él puede asegurarnos este mejor pacto. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, nuestro Dios santo y soberano, nos acercamos a ti en este momento, dándote gloria por tu palabra, agradeciéndote, Señor, por tus maravillosas promesas, porque nos has incluido en este nuevo y mejor pacto. Gracias por Cristo. Gracias porque su sacrificio fue definitivo y no tenemos que estar buscando hacer absolutamente nada para agradarte, porque tú ya te has agradado en tu Hijo y por eso dices: este es mi Hijo amado y en Él tengo complacencia. En Él estamos nosotros y en Él de nosotros te complaces. Somos aceptos en Él. Ayúdanos, Padre, a aceptar este perdón, a vivir conscientes de este nuevo pacto, conscientes de que tú has olvidado nuestros pecados para siempre. Pero también ayúdanos, Señor, porque has escrito tu ley en nuestros corazones. Ayúdanos a obedecerla cada vez más y más en este tiempo de santificación hasta que nos llames a tu presencia. Gracias, Señor. Gracias por Cristo. Gracias por tu palabra. Gracias por su sumo sacerdocio perfecto. Te alabamos, Señor, en su nombre. Amén.